Dentro de la campaña Mi Voto Cuenta, que a nivel de Feria Nacional organizamos, que se enmarca este acto con una representación de los partidos políticos que se van a presentar a elecciones y que hoy ha podido venir. Hay algún partido que no ha podido venir. Os presento, aunque ya lo conocéis, me imagino a todos, a Santiago Villanueva, que además es el único hombre que hay, o sea, para que no con lo cual no os vais a equivocar. Y él lo que va a hacer es presentar a los componentes y al resto de la mesa, diciendo de qué partidos son, y luego cada uno tendrá una intervención, y una vez hecha esa intervención, cuando todos hayan acabado, vosotros podréis hacer las preguntas que queráis oportunas. ¿De acuerdo? Venga, pues, Santiago. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, lo que quería era agradecer la presencia de las personas representantes de los partidos políticos que nos acompañan hoy y que sean bienvenidos a nuestra casa, ¿no? Pues lo voy a presentar. Esta, allí a la izquierda de todo es Asunción Lurina, de Zaragoza en Común, y Xaxu Cabrera, de Podemos, de Xunta Aragonesista Carmen Martínez, del Partido Aragonés Ana de Salas, del Partido Socialista Obrero Español María Victoria Broto, que está a mi izquierda, y a mi derecha, del Partido Popular Rosa González. Como digo, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. El derecho al voto es un derecho fundamental de todas las personas. Está recogido en la Constitución Española de 1978 y también está recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En Aragón hay unas 2.400 personas con discapacidad intelectual privadas de su derecho al voto, por una sentencia de incapacitación, de las que al menos el 61% tienen entre 18 y 64 años, y más de 5.000 que pudiendo votar no lo hacen en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Para llamar la atención sobre esta situación, el movimiento asociativo FEAS ha impulsado la campaña Mi Voto Cuenta. Y aunque si bien es cierto que forméis una minoría silenciosa, también es bien cierto que tenéis mucha influencia en el voto de una parte importante de vuestras familias y amigos, convirtiéndose así en una importante mayoría. Por lo tanto, vuestro voto cuenta mucho. Y termino transmitiendo las palabras que Raquel Cárcamo, persona con discapacidad intelectual y miembro de la Junta Directiva de la Confederación, nos dijo en la última reunión. Pido a los partidos políticos que nos aclaren las ideas y que hagan accesibles sus programas electorales en lectura fácil, porque estos cambios benefician no solo a las personas con discapacidad intelectual, sino a otros colectivos como pueden ser los inmigrantes y el colectivo de personas mayores. Por tanto, yo os animo a informaros. Es muy importante la información para tomar decisiones y para decidir de qué hay que conocer. Y ya, bueno, ya paso a Asun. Bueno, tenéis unos 8 minutos cada uno para vuestras propuestas y luego hablamos un turno de preguntas. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradeceros el que nos hayáis dado la posibilidad de compartir con vosotras y vosotros un rato para no solo proponer y para que escuchéis nuestra propuesta respecto a los colectivos con diversidad funcional, sino sobre todo para aprender de vosotras y de vosotros y recoger vuestras propuestas y preguntas con el compromiso de que lo vamos a llevar, lo voy a llevar al programa y a los foros donde se discute el programa de Zaragoza en Común. Quiero deciros que nosotras hemos construido el programa de esta manera. No hay ningún partido iluminado dentro de Zaragoza en Común que haya dicho lo que hay que hacer, sino que nos hemos ido reuniendo con colectivos, con entidades, con asociaciones, en foros abiertos donde todo el mundo puede participar, proponer, opinar y criticar lo que en cada momento no veía correcto. Yo solo voy a dar unas líneas generales porque lo concreto lo vamos a hacer con vosotras y con vosotros. Invitaros además a participar en esos foros para ir construyendo el programa que nos comprometemos a llevar al Ayuntamiento Zaragoza en Común. En principio pensamos que es una situación de emergencia social porque se está viviendo en estos momentos un paro tremendo, a vuestro colectivo le afecta especialmente,
Antes de esta crisis, más del 70% de personas con diversidad funcional estaban en el paro, y eso se ha agudizado y ha aumentado con esta crisis. Por eso, para nosotros, lo fundamental va a ser un programa, como decía, de emergencia social, donde se reconozcan absolutamente todos los derechos básicos de todas las ciudadanas y de vuestros colectivos. Derechos básicos es derecho a la vivienda, derecho a la comida, derecho a no pasar frío en el invierno, y derecho a cursos y actividades de formación para que os posibiliten el poder acceder al mundo laboral. Y por eso hemos planteado una serie de cuestiones. Primero, pensamos que sería muy importante para todos los colectivos, repito, de diversidad funcional, el derecho a la independencia y el que podáis vivir en viviendas, por ejemplo, protegidas, las personas que tengan que ser así, o en viviendas gestionadas por los propios colectivos que formáis estos grupos de diversidad funcional. Eso sería una parte que para nosotros es importante. También es importante que creemos que todos los servicios sociales tienen que ser públicos, es decir, que sean un servicio a la sociedad y no un negocio. Cuando se privatizan ciertos servicios, se corre el riesgo de que ya se rompe el principio de igualdad de oportunidades y sobre todo va a haber entidades privadas que hagan un negocio con la discapacidad, que hagan un negocio con la diversidad funcional y que hagan un negocio con la salud y que hagan un negocio con la educación. Por eso estamos a favor de unos planes integrales de salud públicos y gratuitos. Estamos en contra de todas las privatizaciones que los gobiernos anteriores desde Aragón han estado haciendo en esta ciudad. Hay un tema que nos ha parecido grave e importante, y es que la ONU había dispuesto una convención con una serie de derechos para todas las personas que tenían esa diversidad funcional. Pues bien, ni los gobiernos del PP ni los gobiernos del PSOE nunca jamás han implantado esto en el Estado español. Sabemos que algunas de las cosas que estamos proponiendo no son propias del ayuntamiento, sino que van a corresponder al gobierno de Aragón, y nosotros somos una candidatura para el ayuntamiento, pero pensamos que en los barrios donde vivís tiene que haber una coordinación de todas las administraciones del gobierno de Aragón, del ayuntamiento, de vuestras entidades, asociaciones, de las asociaciones vecinales y de todos los colectivos, porque es importante que haya una relación con el entorno. Y vuelvo a repetir, y voy a terminar ya porque prefiero que luego preguntéis, que la política más concreta no la va a hacer Zaragoza en Común desde el ayuntamiento cuando lleguemos y aunque gobernemos, sino que la vamos a hacer con los colectivos a los que van a ir dirigidas todas las medidas que vayan a necesitar ese colectivo. En vuestro caso, con las asociaciones que vosotros consideréis y vosotras consideréis que son representativas vuestras. Vais a tener que decidir, tenéis que decidir, y por eso creemos que tiene que haber también proyectos de formación en los barrios para que podáis ser capaces de decidir y de defender, organizándoos, vuestros derechos. Eso sería un poco lo global y lo general de nuestra candidatura, y sobre todo hago hincapié en que Zaragoza en Común no es nada si no contamos con vuestra participación, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora: participación de colectivos sociales, de entidades, de asociaciones vecinales, de personas a nivel individual que tienen algo que aportar para hacer una sociedad y una ciudad, sobre todo, pues donde todas podamos ser felices y tengamos garantizado los derechos mínimos, ese derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho a comer todos los días y a no pasar frío en el invierno. Esos son derechos sociales que para nosotras van a tener una prioridad fundamental, mucho más que obras faraónicas tipo Expo, que ahora estamos pagando, dragar el río Ebro para que los barquitos circulen. Eso nos parece que no es el momento, que no se tiene que hacer y que no podemos gastar dinero en esas obras y en esas cosas mientras en la ciudad haya solamente un niño que no tenga derecho a la beca de comedor y
que tenga que pasar hambre. Quiero hacer también un hincapié al colectivo de mujeres que sufren algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional. Esas mujeres son doblemente marginadas. Hay datos y hay estadísticas. Bueno, las mujeres ya de por sí tenemos menos derechos, digo, a niveles laborales, porque aunque la Constitución seamos todas iguales, en las empresas se está cobrando menos salario por el mismo trabajo, hombres y mujeres. No digo nada ya si las mujeres tienen algún tipo de discapacidad. En ese caso, la marginación es muchísimo mayor. Otro compromiso que hemos adquirido interno es que a la hora de controlar las empresas públicas, mientras no se remunicipalizan, es decir, mientras no son públicas y municipales la mayoría de las empresas que prestan servicios, que será nuestro objetivo, hay que controlar que se cumplan derechos que hasta ahora no se están cumpliendo, de salarios, de igualdad entre hombres y mujeres, y de que al mismo trabajo, igual salario, aunque esas personas tengan alguna diversidad funcional. Esto para nosotras y para nosotros va a ser una prioridad. Nada más, y espero que podáis preguntar y aportar todo lo que pueda. Gracias. Gracias, Asun. Isaso, de Podemos, Aragón, tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Como han dicho, me llamo Isaso y antes de llegar a Podemos yo era psicóloga, sigo siendo psicóloga, pero me dedico más ahora a esto. He trabajado con discapacidad intelectual, he estado en hospitales de pacientes agudos y conozco un poco el ámbito donde estamos hoy hablando. Quería agradecer sobre todo que nos hayáis invitado, porque lo más importante es conocer qué ocurre. Y conocer qué ocurre es salir a la calle y preguntar a la gente. Están siempre como ir a alguien y decirle, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cómo vives esto? ¿Por qué lo vives así? ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Entonces, hablaré ahora del programa que Podemos Aragón quiere presentar. Soy además responsable del mismo. Y contaré que tenemos un área llamada Igualdad, Protección Social y Dependencia, lo cual no es simplemente al azar, sino que estamos hablando de que tenemos un área en concreto donde le vamos a dar especial importancia a la dependencia, a la discapacidad. Y hablar de dependencia, hablar de discapacidad es de querer hablar de autonomía y de palabras que muchas veces por los partidos actuales que están en el gobierno de nuestra comunidad autónoma parece que quedan un poco de lado. Iré hablando del programa de Podemos Aragón y es un programa que como decía, es de manera colaborativa, de manera que queremos que toda la ciudadanía forme parte del mismo. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Hemos salido a la calle y hemos preguntado, hemos ido a las diferentes entidades, a diferentes movimientos sociales, a diferentes personas que han querido colaborar con nosotras y con nosotros, y le hemos preguntado cómo lo podemos hacer y qué propuestas tienen. A la vez, hemos habilitado en nuestra página web de Podemos Aragón un apartado donde podéis hacer propuestas. No vamos a dejar nunca de recibir propuestas. Podemos, el espíritu de preguntar, te dice que el gato le mató la curiosidad, pero bueno, pero murió sabiendo, ¿no? Entonces, siempre seguiremos preguntando qué es lo que quiere la gente y cómo podemos empezar a cambiar las cosas. De manera paralela a todo esto, también hemos habilitado una aplicación en internet llamada Reddit, Plaza Podemos, donde la gente sube sus propuestas y puede ir votándolas. La propuesta más votada serán aquellas que vayan a valorarse para formar parte del programa de Podemos Aragón. A todas estas propuestas le daremos una valoración de carácter político, de carácter económico, de carácter judicial y serán valoradas por la ciudadanía. Entonces creemos que realmente estamos constituyendo entre toda la ciudadanía un programa de manera colaborativa, coherente, por lo tanto un programa ganador. Y si queremos que sea un programa que ha desarrollado la ciudadanía, realmente tiene que ser un programa que sea para toda la ciudadanía, que no deje indistintamente a nadie y que llegue a todas las personas que conforman Aragón. También, de manera paralela a todo esto, realizamos una encuesta donde participaron alrededor de unas 3.000 personas y en esa encuesta preguntábamos
qué es lo que le preocupa a la gente en Aragón y qué nos preocupa a Aragón de manera individual. Y de manera, con un 79%, apareció sanidad como la mayor preocupación para las personas que viven en Aragón, seguido de la economía, de la justicia, de la educación y el deporte, y de la igualdad, la protección social y la dependencia. Y, como no, también de vivienda. Son aspectos, todas estas áreas, que realmente creo que van muy ligadas a la dependencia, a la discapacidad intelectual y que debemos de tener en cuenta. Si es algo que nos preocupa, en Podemos apostaremos por estas áreas, por lo que queremos es un rescate ciudadano. Nos hemos dado cuenta cuando hemos ido a recoger propuestas, cuando hemos hablado con la gente, cuando hemos conocido qué es lo que quiere la ciudadanía, que muchas de esas propuestas realmente son voluntad política. No es realmente un problema económico, un problema judicial, sino que es voluntad política, es decir, querer hacer las cosas. Y entonces nos preguntamos por qué no se están haciendo. Si queremos llegar a todas las personas, ¿por qué hoy no se está llegando? Para saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos, se suele decir. Y tenemos que hablar del apartado de autogestores que ocupa en la página de FEAD un apartado y que habla de aumentar las posibilidades de hablar y decidir por sí mismos, aprender a tomar decisiones de la vida cotidiana, debatir sobre asuntos que son propios para las personas, adquirir habilidades de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de empoderamiento ciudadano y eso es lo que queremos en Podemos, que las personas cojan el poder judicial, cojan el poder de las instituciones y que entren por esa brecha que nos van a dejar, que va a ser muy estrecha, pero tenemos que entrar para poder hacernos oír, para poder hacernos escuchar y que no sea el voy votando cada 4 años y luego, no sé, nos vamos el domingo a votar y después el vermú y aquí se ha acabado mi vida política hasta la legislatura siguiente. En Podemos somos nos llaman que somos muy cansinos, por decirlo de alguna manera, porque estamos todo el día votando, pero lo que queremos realmente es que la ciudadanía participe, forme parte de nuestro programa, forme parte del día de mañana, de todo el camino que estamos haciendo en Podemos. Y como decía, para saber dónde queremos ir hay que saber de dónde venimos. Las mujeres siguen ocupando ese segundo puesto, pero al principio ese primer puesto en cuidados de personas con dependencia y discapacidad. Entonces, si buscamos una igualdad, también debemos de darla entre hombres y mujeres. Elizabeth Cady decía que la mujer es el reflejo de una civilización y me pregunto, ¿hacia qué civilización queremos caminar entre todas las personas? Actualmente, las prestaciones que contempla la ley de Aragón no presentan ayudas a domicilio. Y desde Podemos calificamos de vergonzosa esta respuesta que ha tenido el gobierno actual de última hora con una carta a los dependientes que no deja la financiación en los servicios que deberían de ofrecer las administraciones. Además, debemos de afirmar que la mayoría de ciudadanos de atención sigue sosteniéndose desde los hogares. No existen ayudas de dependencia, no existen ayudas de residencia y creemos que es importante tenerlo en cuenta para poder saber qué queremos hacer el día de mañana. La gestión actual existe, por lo tanto, 43.000 personas, más de 43.000 personas en Aragón que están en situación de bloqueo, que no reciben ayudas. Y hay estudios que dicen que el 15 de julio va a llegar una ayuda que realmente no se va a percibir. Es decir, os vamos a dar la ayuda, pero no la vais a cobrar. Por lo tanto, estamos otra vez en la problemática de siempre. El que tiene un nivel adquisitivo que puede pagarse unos servicios va a poder acceder a esas garantías de salud, de calidad de vida, de autonomía, etcétera, etcétera. Pero quien no puede acceder económicamente a unas ayudas no va a poder garantizar lo que el gobierno no está dispuesto a darle, como los recortes que vamos viendo en las últimas legislaturas, como apuntaba anteriormente. Voy a pasarme, con permiso de las personas que me están poniendo el tiempo, aspectos económicos que hablarían de nuevo de voluntad política para poder seguir hablando de autonomía, porque me parece mucho más importante y más atrayente para las personas que estáis aquí hablar del empleo. Las personas con discapacidad intelectual sufren todavía más el paro que las personas que no tienen discapacidad intelectual. Están 40 puntos por debajo de estas personas. Y si vemos una gráfica desde hace 4 años hasta ahora, vemos que esa gráfica está descendiendo,
que el paro está aumentando para las personas, que las calidades de vida, como decía, están descendiendo, que no damos oportunidades a las personas que, desde una manera particular, y creo que podemos compartir, son personas que más necesitan un apoyo por parte de las instituciones. Por ello creemos, desde Podemos, como decía, todavía nos falta hacer todos estos filtros, toda esta línea de votación, toda esta línea de participación, pero creemos que podemos apostar por un reconocimiento de las personas a nivel en el empleo, donde se vean un aumento del 7% para poder ocupar los puestos de carácter público. Creemos que es importante y de urgencia para hacer en los 100 primeros días de gobierno. Y volvemos a ver que esto no tiene nada que ver con que las arcas estén vacías, que también puede ser, pero realmente tiene que ver con que queramos hacer las cosas para toda la ciudadanía. En relación a la dependencia, diremos que queremos dar respuesta a las personas cuyo grado de discapacidad, de dependencia, esté asignado y que no han recibido la prestación, porque como he apuntado, actualmente en Aragón no están recibiendo las prestaciones, no existen esas prestaciones. Considerar también la discapacidad como un vector transversal que afecte a todas las líneas de acción política. Si queremos estar en el gobierno, yo quiero que estén todas las personas y por lo tanto queremos que la discapacidad también sea una parte importante que entre a formar parte del gobierno, de las instituciones y, como repetía, de todo lo que se decida desde Podemos. También una creación de un Consejo Autonómico de Personas con Discapacidad, inculcar la participación. Hoy ha fallecido uno de los escritores más conocidos, Galeano, y él decía, pequeñas personas pueden hacer pequeñas cosas y mover el mundo, ¿no? Decía algo así. Hagamos en Podemos esa participación, comencemos a mover el mundo, comencemos a hacer esas cosas tan extraordinarias. Para ir acabando, perdonad que me alargo mucho, perdón. Queremos también resaltar que la salud mental unida a esa discapacidad esté incluido en el organigrama del Departamento de Servicios Sociales de referencia y además evaluar el implemento de funcionamiento efectivo de la Ley de Dependencia. Como decía, concluyo, ahora ya de verdad, queremos que la discapacidad intelectual forme parte de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, que sea un tema de interés transversal, que sea un tema importante, que esté incluido en todas las acciones de gobierno, que la igualdad, la autonomía, la ayuda esté incluida en las agendas políticas del día a día, y eso únicamente lo podemos hacer con ese empoderamiento del que FEA a veces habla, con esas propuestas que tenéis que hacernos llegar. Yo sí he comentado cómo hemos hecho el programa, ha sido porque deis ese paso y entréis a formar parte de ese cambio, de esa vida política, de ese día a día, y empecéis a mandar vuestras propuestas, porque si formamos parte de Aragón, tenemos que decir cómo queremos que sea nuestro Aragón y tenemos que ser todas y cada una de las personas que lo conformamos. Gracias. Ahora está de moda no querer escuchar a los políticos, no hablar de política, y sí o sí la política es un instrumento que sirve para cambiar la sociedad. Hay gente que hace mal uso de la política y otros que intentamos utilizar la política para cambiar la sociedad. Sud Aragonesista es un partido que hace o que pretende hacer un buen uso de la política, en la que no es su medio de vida la gente que se dedica a esto, sino que está un tiempo y después se vuelve a sus puestos de trabajo, y que lo que quiere es cambiar Aragón. ¿Y por qué quiere cambiar Aragón? Porque Aragón no ofrece las mismas oportunidades para todas las personas actualmente. Todos no somos iguales, todos no vivimos en los mismos sitios y todos no tenemos el mismo acceso a las mismas cosas. Y eso es lo que nos mueve a presentarnos a unas elecciones para cambiar las cosas, para que todos tengamos un lugar digno para vivir y que contemos con las condiciones mínimas dignas para poder vivir. Para esto que he dicho, como vosotros ya sabéis, hay que cambiar muchas cosas. Lo primero que hay que cambiar es cómo pagamos los ciudadanos nuestro dinero al Estado para que después lo pueda gastar en nosotros otra vez. Y digo esto porque la parte fundamental, una de las partes fundamentales es
ingresar dinero para poder después gastar. Nosotros consideramos que el que más dinero tiene es el que más dinero tiene que pagar al Estado para que la riqueza se distribuya entre todos. Y después pensamos que la gente que gobierna, la gente que está en la administración, tiene que ser gente honrada, que su trabajo sirva para administrar lo público y para que todos nos beneficiemos, no para que se beneficien unos solos. Y esto ahora mismo pues todos sabemos que no está pasando. Y eso es una cosa que entre todos y entre todas tenemos que corregir. Y nosotros consideramos fundamental que el estado de bienestar vuelva a contar con el mismo dinero, porque para hacer política, para que todos tengamos las mismas oportunidades, hay que gastar dinero. En esta legislatura, en sanidad y servicios sociales se han dejado de gastar o de invertir, a mí me gusta más decir invertir, 300 millones de euros y en educación otros 300 millones de euros. Es muchísimo dinero el que el gobierno ha dejado de invertir en la sociedad. Y esto es una de las cosas que nosotros queremos corregir y que además queremos que no vuelva a ocurrir. Un presupuesto en sanidad, en políticas sociales o educación nunca tendría que ser menor al del año anterior. Y nosotros para eso proponemos, decimos blindar, decimos proteger por ley que los presupuestos para las políticas sociales, para educación, para mantener el estado de bienestar, nunca sean inferiores al año anterior. No podemos desproteger a las personas, habrá que dejar de hacer otras cosas, pero a las personas no habrá que desprotegerlas. Otra cosa que nos inquieta mucho es que cada vez hay más pobres, cada vez hay más personas pobres. Y eso es tendría que ser el punto de partida de cualquier gobierno. Tenemos que eliminar la pobreza. No podemos consentir que 1 de cada 5 personas, 1 de cada 5 aragoneses vivan en umbrales por debajo de la pobreza. Eso como sociedad es injusto, pero es que a mí me duele como persona que haya otras personas que no tengan dinero para comer, para coger el autobús o para poder estar caliente en su casa en invierno. Y nosotros lo que llevamos en nuestro programa electoral es que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos dignos. Porque hay gente que no cobra nada durante mucho tiempo o durante toda la vida. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay trabajo. Probablemente una de las causas es que todos sabéis que ahora como 1 de cada 5 personas que quiere trabajar no puede trabajar. Y esto es una situación que hay que cambiar. Todo el mundo tiene derecho al trabajo y a un trabajo digno y que se le pague adecuadamente por el trabajo que hace. Y eso no está ocurriendo ahora. Eso ahora mismo es una cosa que parece de cuento y es un derecho, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a unos ingresos mínimos. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros lo que proponemos es que la gente tenga opciones para estudiar y para aprender, sea cual sea su forma de ser, su capacidad, sea mucha o poca, y da igual el lugar donde viva. Nosotros decimos que apostamos por la escuela pública. ¿Por qué decimos esto? Pues porque la escuela pública es la que garantiza la educación para todos, pero porque además en sitios que no son tan grandes como Zaragoza, o Huesca o Teruel, en los sitios pequeños, en los pueblos pequeños donde hay personas con muchas capacidades o con otras capacidades, allí la escuela privada nunca se pondrá porque no puede hacer negocio. Las escuelas privadas son empresas que lo que quieren es ganar dinero a través de la enseñanza. Tenemos que proteger la escuela pública y también tenemos que proteger la sanidad pública, porque ocurre lo mismo en los sitios pequeños, que allí, aunque tengas dinero, no va a ir un médico particular a instalar una consulta porque no tiene pacientes suficientes para mantener esa consulta. Y lo que nosotros pensamos que es importante es que haya trabajo para todos y formar a todas las personas
a todas las personas de una forma adecuada para poder hacer un trabajo. Y quien tiene que dar ejemplo es la administración. La administración y sus empresas públicas tienen que ser capaces de ofertar todas las plazas que por ley ya están para personas con discapacidad, pero tiene que ser capaz también de aumentar el número de plazas. Son insuficientes, no todos somos iguales y todos tenemos derecho a trabajar y el derecho a desarrollarnos como personas. Luego hay personas que por sus incapacidades o por sus discapacidades nunca van a poder trabajar. Para eso se hizo la ley de dependencia. Una ley de dependencia que protege a esas personas y a las personas que les cuidan. Y ahora mismo en Aragón no está funcionando, o no se presta o no cobran el dinero que por ley les corresponde, o no se les ofrece la prestación de servicios, es decir, que puedan ir a una residencia o que pueda ir una persona a ayudarles a su casa. Eso no está ocurriendo. Y otra cosa que yo como mujer y como persona que me gusta la política y que quiero cambiar la sociedad, es que las mujeres y los hombres, da igual como seamos, tenemos los mismos derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades. Y esto hay que cambiarlo también porque actualmente las mujeres están más en paro que los hombres, las mujeres con discapacidad todavía lo sufren más y además las mujeres cobran menos dinero que los hombres. Y esto no lo podemos permitir, ni como mujeres ni como sociedad. Nuestro programa es un programa abierto, lo hacemos con ideas que tenemos propias y sobre todo con las ideas que durante todos los años y durante legislatura nos hacéis llegar las asociaciones, bien como la vuestra o cualquier otra asociación que se forma por un interés que tienen en común. He hablado solamente de educación, de discapacidad de trabajo, pero hay otras cosas que nos inquietan, como es la ecología. Queremos un medio ambiente que esté conservado y que además del trabajo, queremos que la justicia sea gratuita, que todo el mundo tenga derecho a la justicia y queremos muchas cosas más. Yo, si queréis, os puedo proporcionar nuestro programa, nuestro correo electrónico, que ya lo sabe la asociación, que se dirigen a nosotros. Recogeremos cuantas propuestas nos hagáis llegar y sobre todo lo que quiero es que después nos hagáis todas las preguntas para que las dudas que tengáis sobre nosotros las podamos discutir y que no sean dudas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, a CEAS, por invitarnos, por invitar al Partido Aragonés para estar hoy en este debate, en esta presentación de propuestas, que evidentemente creo que es muy importante y me gusta la campaña que estáis haciendo, Mi Voto Cuenta, porque evidentemente todas las personas que vivimos en Aragón debemos participar con nuestro voto para que se puedan hacer las cosas, los servicios que se plantean a cada uno de nosotros, independientemente de cómo sea. Yo creo que eso es lo importante, por lo tanto, felicitarles. Nosotros hemos recibido desde el Partido Aragonés, nos hemos reunido con distintas entidades y hemos recibido a CERMI, a que pertenecéis desde CEAS, que nos han trasladado pues, esas propuestas, esas cuestiones que afectan a las personas con discapacidad y las hemos leído muy atentamente. Para el Partido Aragonés, cuando hablamos de políticas para las personas con discapacidad, para sus familias, estamos hablando de políticas de igualdad de oportunidades y de normalización y de promoción de la autonomía. Es decir, descubrir las capacidades para vuestra participación activa en todos los ámbitos. Eso es un derecho de todas las personas. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer los responsables políticos cuando estemos en las instituciones y en todo caso. ¿Por qué entonces? ¿Cuáles son los principios para nosotros en las políticas para las personas con discapacidad? Hablamos de una atención integral, eso significa ni más ni menos que hay que abordar la atención en cada una de las distintas etapas de cada una de las personas con discapacidad. Yo creo que eso es fundamental. Estamos hablando de coordinar servicios, es decir, siempre se habla de los servicios sociales, de la sanidad. Hay que coordinar
todas las actuaciones. Estamos hablando de igualdad territorial, es decir, las personas que viven en el medio rural, y como Partido Aragonés, pues evidentemente tenemos una especial sensibilidad. Aragón es un territorio muy grande, ya lo sabéis, pero claro, todas las personas que viven en el medio rural tienen que tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Por tanto, también hay que abordar esas políticas para que lleguen todos los servicios a todo el medio rural a través de propuestas como pueda ser la comarcalización, etc. Y hablamos de accesibilidad, es decir, que los recursos y los servicios lleguen a todas las personas y, por supuesto, a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros hemos planteado en el programa y que hemos leído a través de las propuestas que nos han hecho llegar entidades como CERMI, como DEFA, con los que hemos tenido además oportunidad de reunirnos? Bueno, en primer lugar, aprobar una ley de la discapacidad en Aragón. A veces las leyes decimos que no sirven para nada, evidentemente lo que se trata es hacer una ley con las entidades, porque yo creo que a lo largo de estos años, las entidades que estáis trabajando, vosotros que trabajáis, porque vosotros hacéis vuestras aportaciones a esas entidades, es muy importante que en esa ley de la discapacidad en Aragón, se puede llamar igualdad de oportunidades, hay una ley del Estado, pero yo creo que la realidad aragonesa merece una ley de estas características, habrá que incluir todos los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Eso es muy importante. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de educación, hemos hablado de salud, hemos hablado de sanidad. Todo eso tiene que venir. Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. En una ley de Aragón, para Aragón. Creo que en colaboración, por supuesto, con las entidades que estáis trabajando, con el tercer sector. Desde el Partido Aragonés, desde luego, no entendemos las políticas o hacer cosas, inventarnos nosotros los políticos cosas. Cuando las entidades que estáis trabajando, vosotros que estáis trabajando, vosotros nos decís lo que queréis y nosotros lo tenemos que plantear en nuestras actuaciones, vosotros y vuestras familias. Hay que contar también con la familia y allí pues, hay un ejemplo, en esta legislatura se ha aprobado una ley de apoyo a las familias, en la que ha colaborado CEAPS, han colaborado muchas entidades, ahora hay que ponerla en marcha evidentemente a través de medidas más concretas. Yo creo que es importante una ley de estas características. Desde el Partido Aragonés abogamos también por individualizar la atención. Cada uno necesitáis unas cosas y por tanto hay que abordarlo desde las necesidades de cada persona y de su entorno familiar. Eso es importantísimo. Abordamos y vamos a poner y proponer, y así lo hemos planteado también en las Cortes, todo lo que son la promoción, los programas de accesibilidad, programas de educación inclusiva. La educación es una educación y es un derecho de igualdad para todos. Y cuando hablamos de educación inclusiva quiere decir un derecho y una oportunidad para todo el mundo. Eso tiene que venir ligado con programas de prevención. Sabéis que hay muchos niños y niñas que necesitan unos servicios que se llaman la atención temprana y que hay que continuar más allá de los 6 años. Y eso es una propuesta que desde el Partido Aragonés hemos hecho y hemos presentado en las Cortes y se está modificando el catálogo de servicios sociales. Por cierto, el catálogo de servicios sociales viene a ser como una lista en la que te dice este servicio, este servicio, este servicio, ¿vale? Pero claro, hay veces que las necesidades de las personas, de vuestras familias y las circunstancias de cada momento y tiempo se tiene que cambiar. No puede ser un catálogo rígido, no, esto es así, no, hay que adaptarlo a vuestras necesidades. Y es verdad que en estos momentos de situación y de crisis, situación y crisis, por tanto, flexibilidad, adaptación del catálogo con el tema ortoprotésico, etcétera, etcétera, que muchas cuestiones se abordan. Protocolos de actuación, por tanto, un catálogo con servicios que realmente necesitéis, que nos lo trasladéis desde vuestras entidades, porque si ahora mismo se necesitan servicios de conciliación para las familias, nosotros lo tenemos que llevar a cabo. Y eso es una de las propuestas que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, es importante ese diálogo permanente con las entidades, la complementariedad. En materia de empleo se ha hablado. El empleo, si es posible, un empleo normal en el mercado de trabajo, fenomenal. Eso es lo que todos queremos, empleo ordinario. ¿Qué es lo que se hace? Pues dar una subvención a una empresa que contrata a una persona con discapacidad o una persona mujer o una persona en situación de vulnerabilidad. Si no es posible, centros especiales de empleo. Hay una ley que nos dice que las administraciones públicas tenemos que apoyar a los
no me voy a extender más, porque quizá en esa ley creo que es donde se podían plantear todos vuestros reconocimientos. Importantísimo, campañas de sensibilización y de educación. Yo creo que ha habido avances muy importantes, pero creo que vuestra voz la tenemos que escuchar y la vamos a escuchar. Y en eso os agradezco de verdad que nos hayáis dado la oportunidad, por lo menos a mí como representante del Partido Aragonés, pues estar hoy aquí y poderos escuchar, presentar estas propuestas que espero se puedan enriquecer una vez que las pongamos en marcha. Yo creo que esa permanencia continua con el ámbito del tercer sector y esa implicación para diseñar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros nos vamos a inventar. Nosotros tenemos que hacer lo que realmente la gente, vosotros necesitáis, hombres y mujeres que vienen a Aragón. Nada más, muchísimas gracias y espero que haya preguntas. Gracias, Ana. A continuación, María Victoria Broto, del Partido Socialista Obrero Español, y nos extenderá su Pues, muchas gracias Santiago, buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a FEAPS, primero por habernos invitado esta tarde aquí y segundo por su trabajo. Porque si conocemos de primera mano qué es lo que necesitáis, cuáles son vuestros problemas y cuáles son las acciones que se tienen que hacer en favor de vuestro colectivo, de vosotros, es gracias, entre otras cosas, a ellos. ¿Tu voto cuenta? Pues claro que vuestro voto cuenta. Cuenta el de todas las personas. Esta tarde no podemos pedir el voto a ninguno de los partidos que estamos aquí, porque la campaña electoral empieza el día 8 de mayo, para votar el día 24. Y lo que vais a votar va a ser el alcalde de Zaragoza y los concejales que van a gobernar Zaragoza, o los que seáis de otros pueblos, de vuestro pueblo, y quién va a gobernar la comunidad autónoma de Aragón, el gobierno de Aragón. Y son dos cosas fundamentales, porque estamos hablando de vuestro ayuntamiento, de lo más cercano, de quien gestiona todo lo que vosotros veis cuando salís de vuestra casa, y la comunidad autónoma de Aragón, que fijaros, desde la comunidad autónoma de Aragón se decide la educación, la sanidad, los servicios sociales, porque aunque tenemos un gobierno, que es el gobierno de España, todas estas cosas se deciden en Aragón. Esta tarde estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, entre otras cosas, porque yo he sido cuatro años diputada, soy diputada del Partido Socialista, pero antes he sido profesora. Soy también psicóloga y he sido profesora de educación especial. Y hoy estoy interviniendo aquí, pero ya no voy a ser diputada, volveré a dar clases, o sea, es como si estuviera volviendo a dar clases otra vez. Hay una compañera mía aquí que será, espero que le voten y sea diputada, pero me hace mucha ilusión estar con vosotros por esta razón. Voy a ver si me acuerdo de dar clases, y si somos capaces de entender. Mirad, nosotros, el Partido Socialista, lo que creemos es fundamentalmente, y yo por eso milito en el Partido Socialista desde muy jovencita, desde que tenía 19 años, porque creemos en una sociedad que sea más igual, más libre y más solidaria. Y por eso nosotros creemos en los servicios sociales. ¿Por qué? ¿Qué son los servicios sociales? Pues nosotros creemos que un Estado, y así lo dice la Constitución española, que se aprobó en 1978, pues los servicios sociales son todos aquellos recursos que hacen posible que todos los colectivos, y especialmente los más vulnerables, hemos hablado aquí ya de personas mayores, de jóvenes, de personas con discapacidad, tengan los mismos derechos. Y que todos, independientemente de dónde vivamos, de cómo seamos, de la edad que tengamos, podamos desarrollar nuestro proyecto de vida. Cada uno de vosotros, más jóvenes, más mayores, chicas, chicos, podéis decidir, pues eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero yo ser. Y entre todos tenemos que poner los medios para que se pueda llevar a cabo. Y para eso, claro, los servicios sociales necesitan financiación, necesitan dinero, porque claro, vosotros, vuestras familias, Santiago, todos nos piden dinero para hacer cosas. Pero ¿de dónde se saca el dinero? Pues el dinero se saca
de los impuestos de los españoles. Y nosotros pensamos que hay que hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal que quiere decir que tienen que pagar más quien más tiene. Y que no puede ser que los que paguemos los servicios de todos sean los que menos tenemos. Y creemos que tiene que haber unas redes de protección social. Unas redes de protección social para lo que os decía, para que todos podáis llevar a cabo vuestro proyecto de vida. Esas redes de protección social, nosotros pensamos que las tiene que planificar el Estado, que tiene que haber un sistema público de servicios sociales. Pero también creemos que en la gestión, que tiene que ser, como os decía, a partir de ese sistema público, pueden colaborar entidades. Pueden colaborar entidades porque hay entidades, que os las voy a citar, que hay muchas, en muchos casos lo pueden hacer igual o mejor que lo hace la propia administración. Y los servicios sociales no son unos servicios que, como la educación, la sanidad, ya llevan mucho tiempo. Y os digo una cosa, los socialistas hemos sido los que gobernando hicimos una ley de educación que os a todos los españoles, una ley de sanidad, una ley de dependencia. Todo esto con los servicios sociales configura lo que llamamos el estado del bienestar. El estado del bienestar son todas estas cosas que os digo. Las cosas que os digo que nosotros consideramos que son fundamentales. En Aragón, cuando gobernamos, nosotros hicimos una ley de servicios sociales que la verdad es que tenemos que denunciar que en estos 4 años que no hemos gobernado no se ha cumplido, pero que consideramos que es fundamental. ¿Y qué medidas planteamos? Como ya me habéis levantado la tarjeta, os voy a decir muy concretamente en qué cuestiones planteamos medidas. Por una parte, que hay que hacer un plan autonómico de atención a la salud. Por otra parte, en educación. En educación es fundamental que se tengan recursos. Y que se tengan recursos quiere decir que por una parte haya una atención temprana dentro del sistema educativo, que se puede complementar, pero que el sistema educativo tiene que tener una atención temprana. Que en el sistema educativo haya recursos. Los recortes que ha habido en los últimos años han afectado mucho a las personas con necesidades educativas especiales. Tienen que tener los centros educativos recursos de personal y de equipamientos. Tienen que tener recursos suficientes para que todos los alumnos tengan una educación inclusiva. Hay que también hacer planes de vivienda para que podáis ser autónomos. Y una cosa fundamental, tema del empleo. Es fundamental el mantenimiento de los centros especiales de empleo, el cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad en las empresas que tienen que contratar. Tenemos también que plantear la reserva de empleo en la función pública. En fin, el empleo, que es fundamental, ya lo iremos debatiendo después, pero fundamentalmente nosotros creemos que tenéis que tener los medios y los recursos necesarios para que podáis llevar vuestro proyecto de vida con autonomía plena. Gracias. Gracias, Mariví. Bueno, y cerrará el turno de intervenciones Rosa Plantagenet, representante del Partido Popular. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo, para mí es un honor estar aquí. Es más, yo creo que tendría que estar sentada ahí y no aquí. Y tendríamos que haber estado ahí sentadas entre vosotros. Os digo esto porque llevamos muchos años trabajando juntos. Eso es lo primero que quería deciros. Yo a FEAD lo conozco, yo creo que he venido en todas las campañas electorales, la llevo desde el 90. Soy médico, gerontólogo, soy directora de teleasistencia. Conozco vuestro sector y hemos trabajado siempre juntos. Eso es lo primero que quiero transmitir. Siempre que hemos trabajado con FEAD, ¿sí o no, Santiago? Siempre hemos trabajado juntos. Lo primero de todo, esto no es nuevo. Lo que hemos hecho hasta aquí, lo hemos hecho juntos. Vosotros y nosotros, cuando nos ha tocado. Hemos hecho un camino, y ahora voy a ir desgranándolo, que a lo mejor no es perfecto, es verdad. Nos quedan muchas cosas por hacer. Pero lo hemos hecho juntos. Siempre nos hemos reunido con vosotros.
siempre nos habéis aportado vuestras soluciones. Yo voy a poner dos detalles. Yo estuve durante muchos años en oposición, ahora estamos en gobierno, pero en oposición elaboramos una ley de servicios sociales. Y esa ley de servicios sociales, que la ha nombrado, que estaba gobernando el Partido Socialista y estaba gobernando el PAC, nosotros nos reuníamos con vosotros y nos dabais propuestas como oposición. Y esas propuestas hicieron que se metiera en la ley. Y esa ley salió con un acuerdo. Y el derecho que tenéis a los servicios sociales sale de esa ley. Eso habéis sido vosotros, que no os vengan a contar ahora cuentos nuevos de que tenemos que consultar a nadie, pero si estamos todo el día consultándoos. Si sois vosotros los que habéis modificado esto. Si no hace falta preguntar más a quien no sabe. Si vosotros sois los que sabéis. Si vosotros nos habéis dicho cómo hay que hacer. Eso es lo primero de todo. Y segundo, voy a hablar desde el gobierno. Nos juntamos con FEAPS, con CERMI. Yo conozco a cada una de las asociaciones. Y no solo nos juntamos, sino que llegamos a acuerdos de lo que hay que hacer. Y voy a sacar aquí, porque yo he traído el documento. Este es un documento que firma el presidente del CERMI, don Santiago Villanueva Ginés, con la presidenta del gobierno. Bajo unos compromisos, después de haber trabajado cada texto. Y ese texto, ¿qué recoge? Lo que os preocupa, vuestras aportaciones. ¿Qué es lo primero que os preocupa? Estando yo de acuerdo, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Victoria, con muchas cosas que ha dicho Ana, con muchas cosas que ha dicho Carmen. ¿Qué os preocupa? Lo primero de todo, en esta sociedad. Lo primero que le preocupa a las personas, yo veo, porque primero, como lo habéis dicho vosotros, yo os digo lo que os preocupa. Lo primero que os preocupa es el empleo. Empleo, porque efectivamente el que está en la sociedad, esas familias que están, lo que quieren sus hijos tengan empleo. Y ese empleo se hace de varias formas, o bien un empleo integrado dentro de la sociedad, por eso nos hacemos vigilantes de que las empresas se reserve la cuota, pero no solamente eso, vamos a empezar un poco más allá. Centros especiales de empleo. ¿Sabéis qué hay centros especiales de empleo? ¿Algunos de vosotros estáis en los centros especiales de empleo? Sí. Levantad la mano, ¿cuántos estáis? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esos centros especiales de empleo, cuando nosotros asumimos el gobierno, estaban en una situación muy vulnerable. Estaban en una situación muy vulnerable porque estábamos en crisis económica. Seguimos. Pero entonces estábamos en crisis económica más. Ya te voy a contar por qué. Ya hubo unas asociaciones que, por ejemplo, tuvieron que hacer ERES. Y siguen. No, pero déjame, te digo, esos centros especiales de empleo, ¿sabéis por qué se llaman centros especiales de empleo? Porque la administración subvenciona el 65%, el 50% estaba por ley, el 50% de la plaza. Pero nosotros, tenemos que decir, ante una situación terrible, se decidió llegar, si digo algo correcto, me lo llamáis la atención, se hizo un esfuerzo a lo largo de los 4 años también, es verdad, no fue inminentemente nada más llegar, de apostar porque había que mantener esos centros especiales de empleo por encima de todo, porque nos queremos las políticas y las políticas. Entonces se abordó, desde luego, era afrontar 1.400.000 euros más para que esos centros especiales de empleo se mantuvieran. Eso es lo primero de todo. Después, ha habido un cambio de normativa. Este es el acuerdo en el de los centros especiales de empleo se mantienen. Y mantenemos ese apuesto por el empleo fundamental. Pero no solamente eso. Yo quiero deciros que también ha habido una modificación de la normativa, y yo lo quiero decir por el tema. ¿Qué os preocupa de parte del empleo? Que es donde vamos a pasar. Nos preocupa también los centros residenciales y los centros asistenciales y los centros de las pensiones, esos tutelados y los centros de día. Bueno, pues vosotros sabéis que se modificó la normativa recientemente para que los accesos, vosotros, las personas con discapacidad intelectual, pudierais acceder a esos centros sin que se computara como copago el patrimonio. Eso es algo que no se ha hecho en ninguna otra comunidad autónoma, solamente en la nuestra, porque considerábamos que había que hacer un esfuerzo más, porque era una amplia gama de personas desde la discapacidad más leve hasta la discapacidad intelectual, tenían que tener acceso y que sus familias tenían que preservar lo que era el patrimonio. Eso es lo que hemos hecho en esta legislatura. Después, voy a decirlo porque lo tenemos todo aquí, lo tenemos firmado y se ha cumplido. Concertación de plazas. Se ha mantenido la concertación de plazas y se sigue aumentando poco a poco. No es cierto, he leído unas críticas, no es cierto, se sigue manteniendo la dependencia. Tengo yo aquí datos
Tengo aquí datos en que dan por asociaciones una tras otra qué número hay de personas que están cobrando la situación de debilidad. Nosotros apostamos más por los servicios residenciales, por supuesto, antes más que el servicio privado, el servicio domiciliario, pero apostamos y seguimos manteniendo. ¿Qué más os preocupa de los centros asistenciales? Evidentemente nos falta, hay que elaborar la calidad, hay que seguir trabajando con el tema de la calidad. ¿Qué? Subvenciones. El tema de las subvenciones se ha trabajado y se sigue dando subvenciones. Tenemos aquí todo el cuadro, recibís subvenciones del INAE, seis subvenciones de sanidad, se reciben subvenciones de servicios sociales. ¿Por qué se siguen subvenciones? Porque apostamos por las asociaciones, en este caso sea el CERMI, todo tipo de asociaciones que hacen una labor importantísima para que vosotros, que sois las personas con discapacidad psíquica, podáis tener una calidad de vida y unos recursos y una integración real. Eso es lo que nosotros os queremos. Yo os cuento esto porque también vengo con un aval. A mí me gusta venir con algo que me avale, para poder plantear que lo siguiente lo vamos a seguir haciendo, yo creo que seguiremos por seguir trabajando y haciéndolo. Quiero demostrar que hace falta mostrar una confianza para poder luego decir tenemos que seguir por este camino. En el último Consejo de Gobierno, por ejemplo, se reservaron 40 contratos de prestación de servicios para ofertarlos en centros especiales de vida. Estos son políticas de hechos, no políticas solamente de valoraciones hacia dónde tenemos que ir. Ha habido cuantías económicas importantísimas para apoyar a las personas con necesidades especiales y colectivas. Es cierto, y yo no quiero hablar mucho más porque me saca la estrella de la turna de preguntas, estábamos en una situación muy difícil económicamente. Pero nosotros, desde que asumimos el gobierno, sabiendo la situación que había y sabiendo que es un sector público y que esto es dinero público, bien lo llevemos desde centros públicos, bien lo llevemos desde asociaciones, porque sabéis que el dinero que se le da a FEAPS es dinero público y ellos lo administran bien. Yo tengo total confianza, que ellos lo administran bien. Si no, habría que llamarles la atención y para eso están los filtros adecuados. Nosotros confiamos en vosotros y confiamos en la sociedad civil, que lo sabe hacer y han prestado una función muy importante a la sociedad. ¿Cuántas familias hoy pueden decir que gracias a la asociación donde viven sus hijos han podido tener una vida digna? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas familias de los que vosotros podéis? La asociación a la que yo voy, a la que está mi hijo, me está permitiendo que ese hijo desarrolle una vida adecuada. Entonces nosotros seguimos apoyando esas asociaciones, pero es dinero público y ese dinero público tiene que estar bien gestionado y yo sé que lo hacen y nosotros hemos tenido los controles suficientes para que eso lo hagan. Pero estamos en una situación difícil, por eso hace falta esos controles y hace falta una exigencia, no todo vale. Y quiero deciros que estamos, para vuestra tranquilidad también, en una situación que ha cambiado un poquito. Estábamos, cuando nosotros hace 4 años, por una situación global, estamos en una situación de crisis y seguimos en una situación de crisis, pero la situación parece que se ha enderezado un poquito. ¿Y por qué digo esto? Pues porque empieza a haber ya datos reales de creación de empleo. Nos falta mucho por hacer, pero esto es como una avalancha. Cuando tú lanzas una bola de nieve y cae, hay un momento que hay que pararla y para remontar hace falta un esfuerzo. O sea, ahora estamos empezando a remontar tímidamente. ¿Por qué digo eso? Es importante que haya empleo. No solamente el empleo normalizado, para que llegue también a más empleo para la discapacidad. Porque la gente que tiene empleo paga impuestos, porque esos impuestos revierten en las arcas públicas. Porque una vez que tenemos, las empresas tienen confianza e invierten y vienen de otra parte fuera. Entonces, todo eso parece. ¿Os habéis visto? ¿Os habéis ido de vacaciones esta Semana Santa? Sí. Algunos sí, otros no. Yo Bueno, pues ha habido algunos que no, yo tampoco. Yo estaba aquí. Pero ha habido gente que ha tenido posibilidades y ha habido un movimiento. Y ha empezado el turismo. Y la gente empieza a moverse. Toda esa economía hace que generemos una situación de mejor situación económica. Con lo cual, sabiendo que eso es necesario, porque no sé quién me lo ha dicho, muy bien, el dinero público y eso es de la recaudación, para nosotros las líneas rojas nunca se han movido, que son las líneas rojas de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, hay que mantenerlas. Pero en el estado del bienestar hay que mantenerlo con dinero, y ese dinero viene de la fiscalía. No quiero entretenerme, pero me gustaría también que supierais que la
discapacidad psíquica tienen un trato especial en lo que es la fiscalidad dentro de Aragón. Sabéis que Aragón, pues ya se ha dicho que las competencias son de sanidad, de educación y de servicios sociales, tenemos también de justicia, pero hay también un pequeño tramo de recaudación fiscal. Normalmente la recaudación fiscal ahora nos va a tocar a todos hacer la declaración de la renta. Y entonces la declaración de la renta normalmente es la recaudación global. Pero hay un pequeño tramo, el tramo autonómico del IRPF. Bueno, pues en este pequeñito tramo autonómico del IRPF es cada uno donde muestra su voluntad política. La voluntad política es que haya, y nosotros lo hemos hecho así, una pequeña desgravación fiscal en el tramo autonómico del IRPF. Estaba, sí, estaba. No, que está diciendo Ana, estaba antes. Es verdad que estaba antes, empezó con la familia numerosa, que estaba en 3 hijos, pero se ha ampliado en lo que son los cuidados a personas con discapacidad. Están las personas dependientes, están las personas mayores de 70 años. Es decir, que esa sensibilidad, y no se han abolido como las han abolido otras comunidades autónomas. Eso que lo sepan. Lo haréis ahora cuando hagáis la declaración de la renta. Ir a la declaración de la renta y sale, es más, tenéis hasta un librito que dicen las declaraciones de unas comunidades a otras, en el cual podéis ver las comparativas de un sitio a otro. Nosotros hemos sido la única comunidad autónoma que no hemos subido los impuestos. Es verdad, nosotros los subimos porque tenemos una teoría de que les parece que no hay que subir impuestos, sino que hay que hacer es administrar con eficacia y eficiencia los dineros públicos y que lleguen sobre todo a mantener algo que hemos conseguido entre todos, entre vosotros, entre nosotros, entre las asociaciones, entre los partidos políticos, entre todo el mundo, hemos conseguido este estado del bienestar, que es eso que se ha dicho Victoria, y también yo añadiría algo que en este momento no vamos a tocar, pero que es importantísimo, todas las prestaciones de desempleo y las pensiones. Entonces, vuestro voto cuenta mucho. Cuenta mucho, o sea que vosotros en vuestras manos está. Muchísimas gracias a todos. Iniciar el turno de preguntas. Santiago, que es el coordinador del programa, un poco será el que... Ahora nos subimos el turno de preguntas, ¿vale? Estamos hasta las 8, entonces, bueno, lo importante es que participéis vosotros, ¿vale? Entonces, ser concisos, también os pido a vosotros, ¿vale? Por favor, para que tengamos el mayor número de preguntas posibles, ¿vale? Yo quería preguntar que por qué se me ha quitado el derecho a voto. No puedo votar. Voté el primer año, pero ya no voté ya no he votado estos años atrás. Sí, bueno, yo lo que te puedo decir en el sentido es lo que te he dicho antes, ¿no? Sí que las sentencias de incapacitación, todas, pues lo que dice la sentencia a continuación de la incapacitación, dar traslado al censo electoral para que esa persona se le quite el derecho a sufragio. Y lo único que puedo decir, y lo que está ocurriendo, ha habido ya varios casos, es pues que solicitéis tanto la familia como la revisión de la sentencia de incapacitación, ¿no? Hoy en día, tal como dice el artículo 29 de la Convención de Derechos de la ONU, pues bueno, precisamente va en ese sentido, y lo que está consiguiendo es que esas sentencias se revoquen y puedan otra vez rehabilitar el voto. Entonces yo lo que solicito y lo que te aconsejo es, tanto a ti como a tu familia, pues que solicitéis una revisión de la sentencia de incapacitación. No sé si aquí No, lo has dicho perfectamente. Ir a los tribunales para que te revoquen. Soy Miguel y a mí me gustaría, soy discapacidad intelectual, y a mí me gustaría por parte de todos vosotros que se ofertaran más cosas para discapacidad intelectual y que ya en sanidad, como en los ayuntamientos de Zaragoza, que es como se empezó el Estado, se adaptara al examen también a discapacidad intelectual, porque hasta ahora solo se han discapacitado en el Estado solo a psíquicos, mentales y sensoriales, y se nos comen. Y solo ofertes una plaza que es discapacidad intelectual, y yo creo que tendríais que ofertar 2 o alguna más, porque la verdad los físicos y los mentales se nos están comiendo. Yo creo que además es importante hacer planes de formación específicos de es acuerdo eso, con las entidades. Y sobre todo para los que trabajamos, intentar hacer cursos por la tarde o lo que sea para intentar al empleo público, porque eso son por la mañana, los cursos y cosas de estas. Nosotros en el
programa electoral lo tenemos esto. Planteamos que haya convocatorias diferenciadas entre discapacidad intelectual y... Claro, porque lo es muy difícil. Claro. Pues no aparecen, los temas que a lo mejor sacan no aparecen en el examen. Claro. Y eso tampoco es justo. Claro, nosotros lo planteamos en el programa electoral y además otra cosa que me parece importante, además de eso, que también haya cursos de capacitación y formación, pero además que haya una bolsa específica de interinos, de los que no aprueban las oposiciones, pero que tengan una lista separada. Eso me parece que también Claro, es eso importante. también, pero también en Aragón como en el Estado, que Sí. no se ha hecho. Se tendría que hacer eso junto con el examen adaptado, y yo pienso que... Sí, estamos de acuerdo. Quiero decir una cosa, que yo me comprometo a recogerlo y nosotros tenemos claro, no sé si lo he llegado a decir o no, porque no he hablado de todo el programa, que tiene que haber unos cursos de formación especial para personas con discapacidad intelectual, a nivel que podamos municipal. Pero hay un problema, fundamentalmente eso tiene que hacer el Gobierno de Aragón, y es bastante difícil, y estos años no se ha hecho, porque se ha tocado la educación, se han perdido profesores, se ha tocado, la diversidad y la atención a la diversidad, porque ha habido recortes educativos. Entonces, corresponde fundamentalmente al Gobierno de Aragón, porque tiene competencias de educación, porque no ha habido grandes recortes, pero la parte que corresponde a nuestra candidatura municipal, eso lo tenemos claro, que lo tenemos que contemplar, y lo tenemos recogido en el programa, ¿eh? Pero bueno, que después me vais a pasar yo todo lo que vayáis diciendo, lo voy apuntando, y os prometo que lo vamos a devolver recogido en el programa. No, yo fui únicamente con Jorge y era un mogollón de difícil, que había preguntas que no aparecían ni siquiera en el temario. Y para discapacidad intelectual, que lo estuvimos aquí haciendo con FEA, eran preguntas que es que no aparecían en el temario, preguntas muy complicadas de discapacidad intelectual. Y juntaron con los físicos y todo, y ya no solo en lo que digo, en ayuntamientos o en eso, sino en sanidad también. Un conserje, por ejemplo, no es lo mismo que un médico o un enfermero, y pienso yo que se tendría, porque nada más es llevar a pacientes o movilizarlos, y no requiere, según qué preguntas, que las pongan tan difíciles, porque al fin y al cabo un conserje o un celador no hace lo que hace un médico, o a ver, metan unas preguntas tan complicadas, que metan preguntas de médico y metan preguntas de auxiliar. No considero... Yo quiero decir una cosa, que tienes toda la razón. Al principio no se diferenció entre físicos y psíquicos, porque bueno, fue así, y se hizo una reserva de plazas, tanto en reserva de plazas, esto hace muchos años, en reserva de plazas, tanto en la administración como en empresas privadas. Pero es verdad que tenemos que seguir avanzando, digamos, hay que separarlas. Ahora bien, los cursos de formación que tú muy bien dices, que se han dado, sí que se han dado a través de unidades. Entonces, hay formas de constación que dan a través de FEAS o a través de otros. Y yo no estoy de acuerdo con nada que se ha dicho. Pero solo por la mañana, yo trabajo por la tarde, no. Yo pienso que también por la mañana y por la tarde. Eso es un problema de horario, eso habría que organizar de la asociación. Pienso yo, no sé. Sí, tienes razón, eso yo creo que para empleados, no para desempleados. Claro, a lo mejor. Que sean para todos. Pero yo te digo porque se han formado para subvenciones desde el INAEM y luego efectivamente se sigue manteniendo con muchísima potencia y sin ningún tipo de ajuste todo lo que son todos los CPIs, todas las enseñanzas especiales de personas con especialidad sin ningún tipo de Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque en educación hay 90 millones de presupuesto menos para profesores, que 90 millones, si lo dividís, es muy fácil, son 2.000 profesores menos. La media de los institutos es que han perdido entre 8 y 10 profesores, en los centros de primaria también, y lógicamente, si se siguen impartiendo las mismas enseñanzas, ¿qué es lo más castigado? Os lo puedo decir. Os lo puedo decir, me dedico a la enseñanza, conozco mucha gente dedica a la enseñanza. Hay muchísimos menos recursos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Eso es así porque más con menos no se puede hacer, con menos se hace menos. Eso lo entendemos todos. Vale, buenas tardes. Mi nombre es David Julio Martín y quisiera hacer dos preguntas. ¿Por qué tienen que privatizar la sanidad, sobre todo a la sociedad? Y la segunda, ¿cuándo va a acabar la crisis y tasa de paro para que la gente busque trabajo y cursos de formación, aunque uno esté en paro o activo? Muchas gracias. Gracias, David, por la pregunta. Vamos a ver. Yo creo que
los dineros de la caja se da a unas entidades que lo hacen fenomenal. ¿Reardices públicos? No, es sin ánimo de lucro. Es otra asociación muy importante y que trabaja muy bien. Es más, os voy a contar una cosa así entre nosotros. El presidente de Reardiz y yo hemos trabajado en las Cortes estos años, dentro de lo que es interno, y hemos pedido los dos, porque los dos tenemos mucha sensibilidad política y social, que todo lo que se contratara fuera los centros especiales de empleo. Pero ellos no son, no hay una privatización de la sanidad. Hay una serie de servicios que se subcontratan a otras personas, a entidades sociales que lo hacen muy bien. Eso es. Y luego si me ha preguntado sobre la situación de la economía. Sí, económicamente para la búsqueda de empleo. La búsqueda de empleo. Evidentemente, bueno, te voy a dar dos datos, que son, porque a mí me parece que hay que contestar con datos. Sí, no. Estamos saliendo de la crisis. Entonces, yo lo único que te puedo decir de Aragón, no te voy a hablar de la comunidad autónoma. Mira, el paro en Aragón va descendiendo poco a poco, digamos, 14 meses consecutivos. Es pequeño. Queda mucho por hacer. Hay mucha gente todavía en paro, en estos casos 102.000, pero ya llevamos 14 meses que cada día, tú mañana cuando te levantes, acuérdate, 18 menos parados hoy. Y la cotización de la seguridad social también tiene toda la razón este señor. No, este señor tiene toda la razón. La cotización de la seguridad social. Afiliación, no, si tiene razón. Es lo importante es la cotización de la seguridad social. Tiene razón. Afiliación subió en Aragón 2.868 personas en marzo con respecto al mes anterior. Vamos incrementando poco a poco. Con el número de adscritos se fijan 506.818, un 0,57 más. Vamos aumentando. Respecto al marzo de 2004, el número de afiliados aumentó en 11.819 personas. En un año, 11.000 personas cotizan más. Sí. Tiene toda la razón. Pero y la seguridad, es lo que yo digo, ¿y la seguridad cómo sube? ¿Cómo sube? Si no sube, si está igual. La seguridad no sube. El número de cotizantes es muy simple. Yo lo explicaba antes de una manera muy así. Estábamos en caída libre y entonces hicieron los 4 millones de parados. Yo comprendo, yo lo que doy son los datos que tengo. Aumentó ligeramente. Yo lo que quería preguntar es que seamos realistas, en qué situación estamos actualmente. El empleo no está volviendo, por mucho que nos digan el resto de partidos, las tasas de paro en nuestro país para las personas con discapacidad intelectual, como he apuntado anteriormente, están todavía elevadas. No podemos hablar de tantos millones de personas que no reciben prestaciones, que no reciben ayudas, que no están trabajando y que además, si lo están haciendo, la discapacidad intelectual recibe un salario de 800 euros al mes. Con 800 euros al mes, menos, 645, con 645 euros, o incluso en situaciones menos, si tenemos que asumir un copago, como han puesto los actuales gobiernos, los actuales partidos que hay en el gobierno, si tenemos que asumir una autonomía, una independencia, una vivienda, no llega para comer, no llega para las necesidades básicas. Y lo que tenemos que apostar no es por el dinero, por el capitalismo. Tenemos que apostar por las personas, porque las personas son las que están aquí. Y no podemos decir, y le digo directamente a la representante del Partido Popular que tenemos aquí, no podemos seguir engañando a la ciudadanía con que la actualidad vamos mejorando, porque las prestaciones, las ayudas económicas, el empleo no están mejorando. Y lo estamos viendo, que la gente que está formando parte de las diferentes entidades, de las diferentes federaciones, de los diferentes movimientos sociales, gente que realmente yo quiero seguir preguntando y quiero saber lo que quieren durante muchísimo tiempo, porque no basta con que nos hayan dicho ya lo que piensan. Lo que quiero yo es que me vayan colaborando y vayan diciendo lo que quieren, les seguiré preguntando porque son ellos los que nos tienen que decir. Y la actualidad es que estas personas, con todas las garantías, con las pocas garantías que dan los partidos actuales, nos están diciendo que no estamos saliendo. Es que un momento, por favor, pero dejarlo claro. Un momento, por favor. Vamos a dejar que terminen de hablar y luego... Voy a ser concreta. Yo he escuchado dos preguntas aquí al compañero que decía que por qué se ha privatizado la sanidad.
punto de vista se ha privatizado porque las personas que antes, avaladas por el partido del gobierno, estaban haciendo un negocio con el ladrillo, se les ha acabado el chollo y ahora tienen que hacer el negocio con la sanidad y con la educación. Véase Partido Popular, es mi opinión. Y además, constatable, cada vez hay más pobres en Aragón, porque aumentar la gente que está trabajando se ha hecho de la siguiente forma. Antes un trabajador que cobraba 900 euros, ahora se le ha despedido y se ha contratado a dos en su lugar que cobran menos del salario mínimo interprofesional, 400 y pico euros, hay gente que está cobrando en esta ciudad. ¿Cómo podemos decir que el paro baja? No, aumenta la pobreza, porque antes con 800 euros se podía comer de esas maneras y ahora dos personas en lugar de ese con 400 van a seguir siendo pobres, aunque se rebaje la cifra de gente que trabaja. Esa es la trampa que nos está haciendo el partido que está en el poder. Es mi punto de vista. Y, perdón, la segunda pregunta era, ¿cuándo va a acabar esta situación? Pues sí. Pues cuando acabe esta política económica donde se ha favorecido a los bancos, a los estafadores, a toda esta gente que está en la calle, Bárcenas, etcétera, etcétera. Cada día hay, cuando nos despertamos, corruptos de un partido que está en el gobierno que han robado millones de pesetas. Pero hay de todo, ¿no? Entonces, perdón que estoy hablando ahora yo, fundamentalmente del partido en el gobierno, más de 300 imputados según sus datos. Entonces, cuando esa política económica que nos ha llevado a donde estamos cambie, podremos salir de la crisis. Cuando se rescate a las personas y no a los bancos. Cuando los corruptos dimitan de los puestos de poder y vayan a la cárcel. Entonces empezaremos a cambiar la economía de este país. Cuando se repartan los beneficios y no puede haber cada día unos pocos que son más ricos y muchos que cada día somos más pobres. Y otra cosa que se puede decir. Yo te respondo, pero con dos palabras porque lo que quiero es que hagáis preguntas. Una, que no se puede mezclar ni confundir lo que son las entidades sin ánimo de lucro. Decía que no se pueden confundir lo que son las entidades sin ánimo de lucro, que a mí me parece que hacen una labor importantísima con dinero público, con la privatización de la sanidad y la educación. Eso es convertir un servicio público en un negocio y que además la sanidad privatizada es más cara. Y la tasa de paro. Yo me alegro que mejoren los datos del paro. No creéis que la oposición no nos alegramos. Pero ¿qué es lo triste? Lo triste está que los contratos son precarios y mucha gente, que es lo triste, trabajando y trabajando 10 horas sigue siendo pobre. Ahora, compañera, ¿tienes una pregunta? Sí, a ver, yo creo que las medidas favorables de los ciudadanos se las apunta todo el mundo en la medalla, pero hay medidas que son verdaderos hachazos y que luego nadie habla de ellas. Quiero hablar. A finales de 2011 se redujo la subvención estatal que había para los centros especiales de empleo, que pasó a ser del 75% al 50%. Había una subvención estatal, el 50% del salario mínimo interprofesional por cada puesto de trabajo para los colectivos más desfavorecidos, que se había incrementado hasta el 75% precisamente, o sea, para favorecer a esos colectivos, ¿no? Y cuando más se necesitaba, en plena eclosión de la crisis, a ver qué partido se apunta a esa medalla de pegar ese hachazo que colocó contra las cuerdas a todos los centros especiales de empleo de personas desfavorecidas y que obligó a una lucha sin cuartel para salir adelante en un momento en el que todo el mundo estaba con el agua al cuello y la medida se da al colectivo más desfavorecido. Por favor, que alguien se apunte a esa medalla. Bueno, y lo segundo, nadie, vaya, no lo hizo nadie. Qué pena, oye, pues todo el mundo está por el empleo, pero a mí esa medida me abrió las carnes y me las sigue abriendo. Y lo de la prestación de servicios pública o privada, pues sí, ella no es una entidad sin ánimo de lucro, y lo hará muy bien, pero no hay mayor precariedad que estar sometido a concursos cuatrianuales
regidos por la ley de administración de los contratos del sector público, que se centran en el aspecto económico de manera exclusiva, y que ha hecho que haya habido adjudicaciones a entidades sin ánimo de lucro por diferencias económicas de 10 euros por usuario y tarifa mensual, desvinculando a la gente que estaba, a los monitores, a los indicadores, desvinculándolos de sus monitores por 10 euros al mes por usuario. Por favor, que alguien se apunte esa medalla. Yo te voy a decir, yo si quiero le contesto, si no, no le contesto. Es que hablo de la subvención, sobre todo para los centros especiales de empleo. La subvención que dice que bajaba de los 75 a los 50. Yo he explicado al principio de todo que evidentemente eso es lo que se había producido y que el gobierno de Aragón... ¿Pero cómo que se ha producido? Perdona, solo digo lo que va a estatal, un accidente meteorológico. No, escúchame como yo te he escuchado a ti. Se firmó un acuerdo que lo he firmado, lo he traído aquí, un acuerdo que se firmó del gobierno de Aragón y se suplementa del 50 al 68% en los centros especiales de empleo esas plazas que se conservaron. Se dio 1.400.000 euros para poder, porque la situación de crisis económica era brutal, pero brutal para todos. Y para poder gestionar, es muy fácil gestionar cuando hay mucho, pero cuando hay poco es mucho más difícil. Y poder mantener los centros especiales de empleo, lo que se hizo fue hacer esa apuesta económica de sector. Y nos lo pueden decir los que tienen los que gestionan. Entonces, a todos nos gustaría poder decir, y estoy convencido de que está todo más y más y más. Pero eso se puede hacer cuando hay mucho ingreso. Cuando no había situación económica, cuando no se destrozaba empleo, pero cuando hay que destrozar, se estaba perdiendo empleo y no había ingresos, había que ajustar. Pero yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, de centros especiales de empleo, que estamos hablando de personas con discapacidad fundamentalmente intelectual, cuando hablamos de ingresar a la inserción, no tiene, y deberíamos de llegar todos, las fuerzas políticas, a un acuerdo, y aquí abogo por el diálogo y el consenso, para que la política social en esos sectores con mayor vulnerabilidad no esté, a nivel nacional y a nivel de Aragón, no esté sometida a presupuesto, a tema presupuestario. Yo creo que tenemos que hacerlo. Se ha hecho, pues en materia educativa nunca jamás, porque cada vez que hay en el gobierno central un partido, ya ves uno, se cambia. Yo creo que eso es malo para los bueno, son sectores, son ámbitos sectoriales en los que creo que tiene que haber un mínimo de acuerdo. Os lo digo en serio, yo es lo que pienso. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer y es una responsabilidad de los políticos. Y ahí, de acuerdo. El señor Pobre está queriendo preguntar. Sí, espera un momento que quería Yo decir que comparto plenamente lo que dices del hachazo que supone ese recorte. Un recorte que desde luego supone que la crisis la pagan los más vulnerables y no se puede ahorrar a base de recortar en los más vulnerables. Tengo que decir también que precisamente a petición de las entidades, hicimos nosotros en el Parlamento de Aragón una propuesta en ese sentido. Nos la plantearon el colectivo y la hicimos, pero no fue aprobada. Y en cuanto a las cláusulas de los contratos, yo estoy de acuerdo y también hemos planteado muchas iniciativas en ese sentido. En las cláusulas de los contratos de estos servicios, desde luego, no puede primar por encima de todo la economía. No puede ser. Es la ley, claro, vuestra. No. Sí. La ley de contratos de servicios. Sí. Una ley estatal. Eso es totalmente cuantitativo. Yo no te he querido dar. No, perdona. Sí, es la ley de contratos del Estado, pero en esa ley de contratos del Estado, desde luego, se puede modificar y plantear cláusulas de carácter social. Léetela bien. Vale, por favor, ¿podemos continuar con las preguntas? Sí, es así. Teníamos ahora una pregunta. Es así, seguro. Y se ha hecho en algunas comunidades, Vamos a escuchar la... Buenas tardes. A ver, de centros especiales de empleo, me imagino que todas ustedes sabrán cómo funcionan y qué condiciones están, ¿no? Pero yo les puedo decir que en centros especiales de empleo hay ERES para según qué personas y para otras no hay ERES. Y precisamente los psíquicos tienen ERES y las otras personas no tienen ERES. No sé por qué motivo, me imagino que será por alguna índole, y no quiero pensar que sea económico,
porque quien decide quién va a un ERE realmente son los gestores de esos centros, o sea, centros especiales. No lo entiendo. Si en una plantilla hay 60, 70 personas, de los cuales hay unos son psíquicos y otros son físicos, ¿por qué son los psíquicos los que están asumiendo un ERE que no es de 4 días, de 2 años? Yo creo que su producción, y si ustedes se han molestado en verla, en ver lo que es el trabajo de esos centros comerciales, centros especiales, igual produce un psíquico que de hecho le pagan. Bueno, yo un poco no tengo por contestarte, ¿no? Yo no sé de qué centros especiales de empleo estás hablando, pero lo que sí que... Pues ya hablaremos algún día de eso. Creo que los centros especiales de empleo del movimiento asociativo GEAS no ha habido en estos 4 años ningún ERE. No pertenece el Centro Especial de Empleo, Vale, no pertenece a FEA, pero porque han sido generalizados los centros especiales de empleo, las subvenciones que dais, por lo que han dicho, no sé cómo se llama. Entonces, me imagino que esas subvenciones a los centros especiales llega a todos. Mi hijo es hoy el primer día que ha ido a trabajar después de un año continuo de ERE, en la que el taller ha estado funcionando pero a base de los físicos. Es físicos y psíquicos. Y diciéndote que hay físicos y psíquicos, ya sabes a qué entidad me refiero. Sí, por eso te digo que nosotros desde el movimiento GEAS... Por eso hemos dicho que no esto, y por eso hemos recalcado físicos y por un lado también es una de las peticiones que estamos continuamente haciendo a la administración, que es el tema de diferenciar lo que son centros especiales de empleo con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Porque allí vamos, por eso mi marido se llama, porque llega un momento en que este centro especial de empleo no es un centro especial de empleo, es un centro empresarial, porque les exigen producción a tope, sin valorar el estado anímico que tenga él y las condiciones. Porque te puedo decir que 8 horas continuadas de trabajo, mi hijo tiene 15 minutos de descanso. Con eso que te diga, vale. Bueno, porque hablamos de valores, los valores y la ética que tiene... Pero yo imagino que si dais dinero a los centros especiales de empleo, también como hay que inspeccionar para ver. Exactamente. Y cuando reunéis con CEFA y con todas esas entidades que son bonitas, y ha dicho el nombre, contéis también con los padres. Y aquí faltaban también los sindicatos, que son los que negocian los convenios. Bueno, estaba antes Juan Carlos. Yo tengo 2 preguntas. Uno es, si van a vigilar a las empresas a que cumplan la ley de contrataciones con personas con discapacidad, y la otra, si van a modificar el copago. ¿Qué copago? La medicación en la que están intentando para el copago con discapacidad. Porque sabes que el copago a farmacéuticos es un tema que se aprobó en Madrid y que además es un copago que va sujeto a renta, ya todos lo sabréis porque habéis ido con la receta electrónica y que nos parecía evidentemente que tenía que haber una aportación y eso se debatió y fue una medida difícil. Ya digo que ha habido medidas difíciles que tomar en estos años de crisis y bueno, pero también es verdad que también una de las personas que tenían mayor discapacidad, que estaban paradas, bueno, pues se mantenía y antes, por ejemplo, por la gente parada, fuera joven o fuera como fuera, tenía que pagar la prestación conjunta. Eso es una aportación, igual que ha habido siempre copago en el tema de las residencias. Pues sabéis que todo el mundo que entra a una residencia aporta la pensión, paga la que es la cuantía. Lo único que se ha habido, y eso lo he dicho en nuestra comunidad autónoma en el tema legislativo, es que no cuente el patrimonio para las personas con discapacidad intelectual. Es la única comunidad autónoma que lo ha hecho. Pues cuenta y mucho. Cuenta y mucho, ya lo sé. Sí, señora, sí. Precisamente no cobra un duro de nada por culpa de que según las instituciones, su padre y yo nos pasamos de pensión y no tiene derecho a nada. O sea, que él no tiene derecho a vivir por lo que se ve. Pero eso no hace falta pasar de pensión, porque mi marido y yo tenemos una Y tenía aprobado la ley de dependencia, ¿eh? La tenía aprobada y no la cobra. Y no la cobra. Y no la cobra. Usted ha dicho que la 2011 paga. la tenía No la aprobada. cobra, ¿eh? Pero sí que la está pagando. Pues mi hijo no empezó a cobrarle, la tiene aprobada, ¿eh? No la cobra. Aprobada la tiene desde el 2003. Pero en los casos particulares, claro, yo no me sé. Yo sé que la van pagando y no pagan retraso. Lo que decías de la
del cumplimiento del 2% de los contratos de las empresas, nosotros desde luego lo tenemos en el programa electoral y además decimos que ninguna empresa que no cumpla con eso puede acceder a concursos de la administración. Y desde luego con el copago estamos en total desacuerdo, porque el copago significa volver a pagar y hemos pagado de una vez con nuestros impuestos. Yo quiero preguntar, me llamo Cipriano, es verdad que hemos mejorado mucho, pero yo le pregunto, en el caso de mi hermana por desgracia tiene un chico con síndrome de Down. Cuando estaba José Luis Rodríguez Zapatero cobraba 400 euros. Cuando entró el señor Mariano Rajoy ha cobrado 180 euros. ¿Me quiere decir si los políticos han bajado el sueldo en esa proporción? Y otra pregunta que pregunto es ¿por qué en el número de votos un partido necesita 50.000 votos y otro necesita 200.000 para tener un escaño? Muchas gracias. Bueno, está este señor Cipriano está muy acertado en todas las Cipriano, ¿dónde se va a la ponencia? Los años que ya Bueno, ha habido un retroceso en la ley de dependencia. La ley de dependencia en la legislatura pasada incluía a más personas y se pagaba más dinero. Por mucho que ha intentado la Rosa de explicar que han hecho